Muy buenas noches. Sean bienvenidos al episodio número 51 de La Noche y sus historias. Esperemos que las siguientes historias sean de su agrado y les provoquen pesadillas esta noche. Pero antes de comenzar, queremos advertirte que esa silla con ropa sucia al fondo de tu habitación, ese abrigo colgado o esa sombra en la ventana podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. La siguiente historia se titula El niño en el armario. Me llamo Gustavito, tengo 6 años y siempre me ha gustado jugar a las escondidas. Una noche mientras dormía, escuché ruidos extraños en la sala. Salí a ver. Vi a mi papá pelear con alguien. Mi papá es muy fuerte y golpeaba al extraño, pero ese hombre sacó un arma y le dio a mi papá. Él cayó. Yo me quedé muy espantado. Alguien me jaló del brazo. Era mi mamá. Me dijo: escóndete y no salgas. Rápido me escondí tras un sillón. Vi a mi mamá correr hacia el otro lado. El hombre la siguió. Escuché gritos. Quise ayudarla. Salí de mi escondite, me acerqué y vi a mi mamá con la ropa rota. Ese hombre sobre ella lastimándola. Mi mamá lloraba e intentaba defenderse, pero ese hombre la golpeaba más. Ella me vio. Con su triste mirada me decía que me fuera. Vi un bate de béisbol. Quería golpearlo cuando él volteara, pero me vio. Logré pegarle en la cara, pero solo sonrió. Se levantó furioso. Mi mami alcanzó a jalarlo de un pie y lo hizo caer. Pero el malo le dio una patada en la cara. Pero ella no lo soltó. Me dijo: corre, Gustavito, escóndete. Dominando mi miedo, corrí. Me escondí en mi armario, tras todos mis juguetes. Escuché otro disparo y después un silencio sepulcral. Ya no escuché a mamá gritar. A ese hombre lo escuché buscándome. Parecía como que gruñía o algo así. De repente se abrió la puerta y lo vi, con una diabólica sonrisa. Sus ojos brillaban y me apuntó con el arma. Yo solo cerré mis ojos. Ya no supe más. No sé cuánto tiempo pasó. Se me hizo un largo tiempo. Abrí mis ojos y aquel hombre ya no estaba. Salí del armario, buscando a mis papis, pero todo era diferente. Todo estaba cambiado. Había una cama rosa donde antes estaba la mía. Ya no estaban mis juguetes. En su lugar había muñecas. Vi a alguien dormir en la cama. Me acerqué. Era una niña que al verme gritó, aterrada. Yo no entendía qué pasaba. Corrí a esconderme al armario. Después de un rato, alguien abrió lentamente la puerta del armario. Yo me moría de pánico. Esperaba ver al hombre horrible, pero no era él. Era una señora que acompañaba a aquella niña y que le dice: mira, aquí no hay nadie, no tienes de qué asustarte. Desde entonces estoy aquí, escondido. A veces salgo, pero la gente se espanta al verme, y a mí también me dan miedo. En una ocasión trajeron a un padre, echó agua bendita, dijo algunas oraciones y me dormí unos días. Volví a despertar, pero no logro encontrar a mis papis. Si los ven, díganles que estoy aquí, en el armario, y que los sigo esperando. Recuerden que si les gusta el contenido pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudan a traer más historias como estas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. La siguiente historia la comparten de manera anónima. Acabamos de mudarnos juntos, mi novio y yo, llenos de ilusión por empezar una nueva vida en un barrio modesto, rentando unos cuartos en una vecindad que, a pesar de su aspecto desgastado por el tiempo, nos parecía acogedora. Él había conseguido trabajo como velador, lo que significaba que pasaría sus noches fuera, dejándome sola en nuestra nueva casa. La idea no me inquietaba. Al principio, después de todo, era un barrio tranquilo, o eso creíamos. La tercera noche todo cambió. Estaba acostada en nuestra cama, intentando dormir, a pesar de la ausencia de mi novio, cuando empecé a escuchar susurros. Al principio, pensé que era mi imaginación, el producto del silencio y de la soledad, pero luego
Los susurros se hicieron más claros, como si alguien estuviera hablando justo al lado de mi oreja. Congelada por el miedo, apenas me atreví a respirar. Entonces lo vi, el contorno de una mano, una sombra proyectada sobre la pared, y luego otra, y otra más, apareciendo por toda la habitación. No eran sombras normales, se movían con una intención malévola, acercándose lentamente hacia donde yo estaba. En un instante de pánico agarré mi teléfono para llamar a mi novio. Necesitaba escuchar su voz, convencerme de que todo estaría bien, pero antes de que pudiera desbloquearlo, una de esas manos surgió de la oscuridad y lo golpeó, lanzándolo lejos de mi alcance. Desesperada corrí hacia la puerta, escapando de nuestro cuarto hacia el exterior. La vecindad estaba en silencio, excepto por el eco de mis propios pasos. Toqué en la puerta de la vecina, una mujer mayor que había vivido ahí durante años, según nos habían contado. Cuando le expliqué lo que había visto, su rostro se tornó sombrío. «Esos cuartos están embrujados», dijo con una voz baja, cargada de miedo. «Hace años vivía ahí una señora que practicaba brujería. Murieron cosas, y desde entonces esas sombras rondan, buscando a quien puedan atormentar». Al día siguiente intenté explicarle a mi novio. Mi vecina fue conmigo como soporte, pero él no me creyó. En la tarde, antes de que se fuera a trabajar, le preparé la cena. Mientras él comía, yo estaba lavando las ollas. De repente escuché un grito de mi marido y un sonido bof. Se había caído de la silla. Mientras se incorporaba, señalaba con el brazo hacia el tazón de sopa, mientras decía que habían aparecido unos ojos en su sopa. Esa misma noche tomamos nuestras cosas y nos fuimos a casa de una amiga. Él se fue a su trabajo, tuvimos que endeudarnos para poder pagar otros cuartitos, pues el depósito del alquiler no nos lo regresaron. La siguiente historia la comparte Ramsés G. Hice magia negra para recuperar a mi ex, pero nada salió como lo esperaba. Como ya saben, internet es un hervidero, y si buscas puedes encontrar lo que quieras. Yo lo único que quería encontrar era la manera de recuperar a mi novia. Me había dejado hacía 2 semanas, sin explicación alguna. Había estado rara durante un tiempo, apenas hablaba. Cada vez nos veíamos menos, y la intimidad se había vuelto rutinaria. Un día me dijo que me dejaba, que simplemente ya no me quería. Dieron igual mis lágrimas y mis súplicas. Salió de mi casa y no volvió a responderme las llamadas. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo seguía completamente destrozado. Simplemente no podía entender cómo había pasado, ni por qué. Fui a buscarla a la salida del trabajo y la seguí hasta su casa, y lo único que recibí fue un silencio. No sabía qué me desesperaba más, si haberla perdido o no saber por qué. Así que fui a mi casa y con la dignidad y el corazón hecho trizas, tecleé cómo recuperar a mi novia. Me aparecieron un montón de artículos de autoayuda, chamanes que prometían milagros a cambio de dinero y otras tonterías. También encontré un foro sobre magia y hechizos de amor. Al principio no me lo creía demasiado. Me parecían cosas de personas desesperadas y pensé que seguro no iban a funcionar. Pero fui leyendo y leyendo y me empezaron a entrar las dudas. Había muchas personas en situaciones parecidas a la mía, que contaban que sus experiencias con amarres habían hecho hechizos que podían hacer desde casa y que generaban un vínculo irrompible entre tú y la persona que quisieras. Contaban que habían tenido resultados, que sus parejas habían cambiado de opinión repentinamente y explicaban paso a paso lo que había que hacer. Pasaron los días y constantemente entraba en el foro a ver qué más contaban esos usuarios. Empecé a hablar con ellos y poco a poco me fui convenciendo de que no tenía nada que perder. Habían varios tipos de hechizos y amarres, de magia blanca, magia negra, vudú. Se podían hacer con fotos e incluso con vello púbico. Algunas personas también mencionaban que podía ser peligroso si no se hacía bien, con todos los ingredientes, y que los efectos podían ser difíciles de eliminar.
pero me pareció que era un riesgo que valía la pena tomar, si tenía alguna esperanza de que ella volviera conmigo. Así que esperé hasta la siguiente luna llena. Me pasé ese día cosiendo, como había leído en las instrucciones. Hice 2 muñecos de tela blanca, rellenos de algodón, y sobre ellos escribí con tinta roja nuestros nombres. Cuando se hizo de noche, aparté los muebles hacia las paredes de la habitación. Me puse en el centro. Tomé un paquete de azúcar y tracé un círculo a mi alrededor. Encendí 4 velas rojas, que es el color del amor, e hice un cuadrado alrededor del círculo. Entonces me arrodillé y puse los muñecos a mi lado. Cogí un cordón de terciopelo rojo y até los muñecos con él, mientras recitaba mi oración: que vuelva a mí, que no pueda vivir sin mí, que no encuentre paz hasta tenerme a su lado, que este amarre la una a mí, como este cordón a estos muñecos, que así sea. Cerré los ojos e imaginé que ella volvía llorando de arrepentimiento, pidiéndome perdón. Al día siguiente no noté nada. Miré mi móvil alrededor de 20 veces, pero no hubo noticias. Así estuve como 4 días, hasta que al quinto llamaron a la puerta y al abrir, entró como un huracán y me besó entre lágrimas. Nos abrazamos tan fuerte. Esa noche dormimos abrazados, como por primera vez en meses. Las primeras semanas fueron bien, no se separaba de mi lado, todo era como cuando nos conocimos. Pero un mes después, las cosas empezaron a torcerse. Decía que le dolía mucho la cabeza, que se sentía cansada y que no tenía ganas de nada. Si me iba a trabajar, cuando volvía la encontraba triste, sentada en el sofá, mirando la televisión apagada. Me decía: no sé qué hacer si no estás tú. Dejó el trabajo para poder estar en casa. Dejó de ver a sus amigas. Si su familia llamaba y yo estaba cerca, no cogía el teléfono para no dejar de atenderme ni un segundo. Llegó un momento en que ni siquiera me hablaba, tan solo me miraba. Y entonces pasó. Un día salí de trabajar y me fui a tomar algo con unos amigos. Se me hizo tarde y, agotado en el autobús de vuelta a casa, me dormí. Me pasé de mi parada y llegué hasta la terminal. Cuando desperté, la llamé para avisarle que me iba a demorar un poco, pero no respondió el teléfono. Un horrible presentimiento me invadió e hice histérico el último viaje a casa. Subí a toda prisa y me la encontré en el salón, dormida, con un bote vacío de píldoras en una mano y en la otra una nota que decía: no sé qué hacer, pero no puedo vivir sin ti. Esa noche, mientras ella se despertaba en una habitación de hospital, me fui a mi casa, saqué los muñecos de debajo de la cama y con unas tijeras corté el cordón. Nunca he vuelto a saber de ella, pero prefiero vivir sabiendo que dejó de quererme, que haberla convertido en una sombra de sí misma. La siguiente historia la comparte Alex Vega. Mi abuelito era maestro albañil y todos los sábados que cobraba me llevaba a trabajar con él para que no estuviera aburrido en casa. Transcurrían los años 90, eran días maravillosos y cuando iba a la obra me divertía mucho porque todas las personas que ahí trabajaban estimaban a mi viejo, se la pasaban bromeando y aparte aprendí un poco. Cosas sencillas como pintar o aplanar. Trabajaban cerca de la zona de Bucareli, en la hoy Ciudad de México. Eran esas obras antiguas, con muchos cuartos y pisos de duela de madera. Al ser una construcción vieja, era un poco tenebrosa, ya que algunas habitaciones estaban muy oscuras. Mi abuelo jamás me permitía asomarme al sótano, porque decía que espantaban, que no era un sitio para jugar. Pero cuando yo tenía la oportunidad, aprovechaba para meterme y jugar con lo que había ahí: sillas descompuestas, pupitres y muchos pizarrones verdes. Al parecer era una pequeña escuela particular, la cual se había caído en el temblor del 85. En una ocasión mi abuelo llevó a mi hermano y a mí al trabajo. Mi hermano era 2 años menor que yo, pero le encantaba ir con nosotros porque nos la pasábamos jugando, mientras el abuelo se tomaba sus cervezas. Ese día comenzó a beber con los otros albañiles y para no molestarlo nos dijo que jugáramos por ahí,
solo que tuviéramos cuidado con las herramientas para no lastimarnos, cosa que ignoramos. Tomamos 2 martillos y bajamos al sótano para romper unas tablas. Movimos unas cuantas bancas y encontramos una pequeña puerta como de un cuartito de servicio. Cuando la abrimos, había muchos juguetes antiguos, soldaditos, carritos, un boliche de madera, valeros y un muñeco con un tambor. Ese le gustó tanto a mi hermano que no quiso soltarlo para nada. Cuando quise quitárselo, la luz se fue y mi hermano comenzó a gritar. Me asusté tanto que comenzamos a llorar. Llevábamos como 1 minuto llorando cuando el abuelo llegó corriendo y muy enojado preguntó por qué habíamos entrado ahí. Cuando buscó la caja de los fusibles, no había fusibles. Cuando salió de ahí, alguien le aventó los fusibles a la espalda y se asustó demasiado. Tomó una cadena y cerró el sótano con candado para que nadie volviera a entrar. Cuando llegamos a la casa, mi hermano aún traía el muñeco del tambor y mi abuelo, como estaba muy molesto, se lo quitó y lo guardó en un cajón de la habitación, donde a veces nos quedábamos. Mi papá y mi mamá habían ido a una reunión y nos tuvimos que quedar con mis abuelos. Esa fue una noche larga. Toda la noche estuvimos despiertos. Se escuchaba como algo rascaba dentro del cajón, como si hubiera una rata, y escuchábamos murmullos. Le dijimos al abuelo y nos dijo que era solo nuestra imaginación. Abrió el cajón y se llevó al muñeco a su recámara. Como a la media hora, se oía que tocaban la puerta, pero en la parte de abajo. Me armé de valor y abrí la puerta y alcancé a ver algo que corría hacia el final del pasillo. Me asusté tanto que le grité a mis abuelos. Eran pasadas las 3 de la mañana y mis abuelos ya no sabían qué hacer. Le dije que era el muñeco del tambor. Dijo que no inventáramos cosas y la abuela le preguntó que dónde nos había comprado ese juguete, a lo que le respondió que lo habíamos encontrado en la obra. De inmediato fueron a revisar y el muñeco no estaba. Mi abuela dijo que jamás se deben tomar objetos antiguos de las casas o de los cementerios, ya que los objetos tienden a guardar energías, por lo regular malas. Toda la noche fue lo mismo, se escuchaban que se caían los platos o se azotaban las ollas. Mi abuela era la más tranquila, pero hasta el abuelo ya estaba asustado. Llegó un momento de la madrugada en que nos ganó el sueño a todos. A la mañana siguiente mi abuelo fue al cajón donde guardó el muñeco, la segunda vez, y ahí estaba. Mi abuela lo tomó en una bolsa negra y lo amarró con un listón rojo. Le dijo a mi abuelo que lo devolviera al lugar donde lo habíamos tomado y no lo dejara por ahí, donde alguien más pudiera agarrarlo. Mi abuelito nos platicó que cuando regresó a la obra el día lunes, la cadena ya no estaba y todos los juguetes del sótano estaban esparcidos. No quiso entrar, lanzó la bolsa y cerró la puerta. Él aún trabajó 2 meses ahí. Entregaron la obra y 6 años después, mi abuelo se encontró con un amigo albañil que había trabajado con él en ese mismo inmueble. Supo que se quemó y que cuando limpiaron y demolieron el sótano, ahí encontraron osamentas y cosas con las que se hacían rituales. En esa parte supe que estas cosas me pasarían el resto de mi vida, como si yo atrajera estas cosas. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, pueden escribirnos a lanocheysushistorias@gmail.com. Esperemos que hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa, no volteen a la oscuridad.